Un día al atardecer, cuando a solas yo estaba, a mi puerta llamó alguien que yo no esperaba, y me dijo: ven conmigo, no me mires angustiada, que soy remanso y soy paz, no te asuste mi llamada. A mí que puedo darte, yo no tengo nada, nada, pequeña y frágil soy yo, mi vida sencilla y llana. No, no, no te asuste mi voz, no te asuste quién soy, no te apartes de mí, ven conmigo, no te asuste mi voz, no te asuste quién soy, no te apartes de mí, ven conmigo. No te asustes. Queridos hermanos, paz y bien. Soy la hermana Andrea, pertenezco a la Fraternidad de Lorca y en este último año me encargasteis el servicio de formación de la zona hasta el nuevo capítulo. Entonces este va a ser un primer encuentro, espero que os guste, que os resulte útil y vamos a empezar. A mí me gustaría empezar con la oración que nuestro Señor nos enseñó, ¿vale? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en este encuentro de formación que vamos a tener, me gustaría que lo enfocáramos desde dos preguntas. La primera, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿De dentro a fuera o de fuera a adentro? Y la segunda pregunta, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo intimo con Él? ¿De dentro a fuera o de fuera a adentro? Esta terrible pandemia que nos ataca y que nos ha traído muchísimas cosas malas, la mayoría, también nos ha traído algunas cosas buenas. Y sabemos que Dios saca cosas buenas de las cosas malas. Es una situación especial que nos ha obligado a parar, al menos en parte. Tenemos más tiempo porque nos dejan salir menos. Entonces muchas de las obligaciones que nos habíamos creado no podemos realizarlas. Con lo cual hemos encontrado tiempo, por lo menos a mí me ha pasado y a muchos amigos y a mi familia nos ha pasado. Entonces eso me recuerda a un texto que hemos oído tantas veces: cuando quieres hablar con tu Padre del cielo, entra en tu habitación, cierra la puerta. Pues a lo mejor eso es una de las mejores cosas que esta pandemia nos va a traer. Siempre estamos demandando formación, encuentros de formación que nos enseñen, en definitiva, que nos lleven de la mano en nuestro camino hacia Dios. Pero si el camino no está allanado, limpio de obstáculos por nosotros mismos, no podremos avanzar. Lo que llegue a nuestro cerebro no podrá llegar a nuestro corazón, con lo cual no podremos intimar con Dios. ¿Y cómo intimamos con una persona? Pues lógicamente tratándola íntimamente. ¿Y para eso qué hace falta? Pues lógicamente intimidad. Es decir, aquí estamos, tú y yo, Padre Dios. Para preparar estas reflexiones he consultado 3 libros. A saber, el primero se titula, entre interrogantes, Dios existe, y se trata de un debate entre Benedicto XVI, cuando lógicamente aún no era papa, y Paolo Flores de Arcaiz, un filósofo ateo. En segundo lugar, el segundo libro es ¿Por qué soy cristiano?, de José Antonio Marina. Y el tercero, El pobre de Nazaret, de Ignacio Larrañaga. Volviendo a lo que comentábamos, ¿por qué es necesaria la intimidad con Dios? Entre otras cosas, es necesaria para desterrar la ira,
La ira destruye el espíritu de quien la siente. ¿Os acordáis? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es necesaria para construir nuestra casa espiritual sobre cimientos fuertes, para que nada la arrastre, para que nada nos aparte de Dios. Intimar con Dios nos permite sentirnos y reconocernos a nosotros y a toda la humanidad como hijos de un mismo Padre, como hermanos. Así pues, la intolerancia queda desterrada, porque nuestro corazón no puede juzgar o erigirse en sabiduría o indicar lo que está bien o lo que está mal y condenar con nuestra actitud y nuestras palabras a nadie. ¿Os acordáis? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Lo sé, es muy difícil, yo soy la primera que tengo un carácter fuerte, iracundo podría decir, y que constantemente le pido al Señor que haga un vaso nuevo y o el barro es malo o prefiere no hacerlo. Pero en fin, quiero decir, sé que es difícil, pero se puede porque no depende de nosotros. Depende de nuestra intimidad con Dios. Digo, revisando estos libros, la única forma que yo he encontrado es vaciarnos, convertirnos en cáscara, para que Dios penetre hasta nuestro interior más profundo y nos inunde. En este mundo en que vivimos, donde el agnosticismo, el ateísmo y la fe muchas veces se debaten como radicalmente opuestos, obtenemos una respuesta de Joseph Ratzinger que nos puede dar tal vez la clave. Le pregunta el todavía cardenal Ratzinger. Le preguntan a él, quiero decir, a su juicio, ¿puede haber algo en común entre la fe entendida como un compromiso civil, una pasión limitante, la coherencia con los propios ideales del ateo Flores de Arcáis y la fe, o por otro lado, la fe en Dios? Entonces Ratzinger contesta, tanto los ateos como nosotros los creyentes, pese a la profunda división que existe entre la fe, en el sentido de fe cristiana, y el ateísmo, estamos ambos en un terreno con una responsabilidad común. Dice, puede que el ateo se sienta ofendido por esto que os voy a decir. Nosotros pensamos que valores como la lucha contra la intolerancia y todo tipo de fanatismos, así como el compromiso a favor de la dignidad del hombre, a favor de la libertad, de la generosidad hacia los pobres, los necesitados, pensamos que esos valores derivan en definitiva de la convicción de que es el ser mismo el que es portador de un mensaje moral, que el ser en sí mismo no es neutro, sino que señala una perspectiva hacia el amor y contra el odio, hacia la verdad y contra la mentira. Esta perspectiva ya se innata en el ser, depende del origen del ser, depende de Dios. Por esto que nos dice el Papa, todo esto es sin vaciarnos de nosotros mismos, sin buscar la presencia de Dios. ¿Qué no tendremos en nuestro interior cuando consigamos llenarnos de Dios? La fe es ese don que Dios nos ha regalado inclusive muchas veces sin pedírselo y que nos une a Él tan íntimamente que no podemos explicarlo, porque nos dicen, ¿crees? Creo. ¿Por qué crees? Pues porque creo. Es como cuando te enamoras de una persona, podrías decir 1000 cosas que te gustan, pero seguro que hay 1000 personas más que las tienen. ¿Por qué esa persona? No lo sabes explicar, pero sabes que es real. La fe es real, está en nuestro interior, está en nuestra intimidad. En el libro de José Antonio Marina, que es el segundo que os he propuesto, el autor nos cuenta lo siguiente, pensando en lo que hablamos de la fe. Y dice él, en unas obras de un fraile dominico que se llama Edward Schillebeck, pido perdón porque la pronunciación no sé si es esa, centraba con claridad el problema. Si su maestro había fracasado, ¿por qué volvieron a reunirse los discípulos? Y la respuesta que da es, porque tuvieron una profundísima experiencia que los hizo sentirse salvados, perdonados. Experiencia
¿Con qué la relacionaron? Con la figura del ajusticiado. Este texto le hizo comprender que el cristianismo entero no tenía su fundamento vital en unos hechos históricos, sino en la experiencia de unos hombres que la contaron a su manera, es decir, que vivieron en intimidad con Jesús. Sigue contándonos el autor que los primeros cristianos tenían miedo a que las palabras de Jesús quedasen encerradas en los libros, y por eso, dice, fue obligatorio durante siglos que el símbolo de la fe se transmitiera de viva voz para que se grabara en el corazón. Cristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues en griego, odos significa camino. Luego, método viene de esa palabra y podría reinterpretarse un poquito la frase de Jesús como: yo soy el método que lleva a la verdad. Siguiendo el texto de José Antonio Marina, hay una anécdota que cuenta San Jerónimo sobre San Juan. Dice que el evangelista Juan, que habitó en Éfeso hasta sus últimos años, cuando ya apenas podía ser llevado a la iglesia porque no podía con sus fuerzas y los discípulos lo cogían, y tampoco podía dar grandes pláticas porque ya no tenía fuerzas, solía decirles estas palabras: hijitos, amaos los unos a los otros. Por fin, los discípulos, cansados ya de oírle siempre lo mismo, le dijeron: maestro, ¿cómo es que nos repites siempre lo mismo? Y Juan les dio una respuesta propia de él, según San Jerónimo: porque ese era el mandamiento del Señor, y con ese que se cumpla, basta. Sigue Marina hablándonos ahora de un prestigioso historiador del cristianismo, creo que se pronuncia Troeltsch, de 1923, que dijo que para él el cristianismo se fundamenta en una profunda experiencia interna. Cuenta Marina que durante una época el cristianismo sucumbió, como gran parte de las religiones, a dos poderosísimas y casi inevitables tentaciones: la ideología de la verdad absoluta y la ideología del poder al servicio de la verdad absoluta. Extrapolándolo a cada uno de nosotros, puede ser que muchos piensen que el Dios en que nosotros creemos es la verdad absoluta, y no niego este hecho en sí, dice Marina. ¿Acaso somos nosotros quién para ponerles límite a Dios, en el sentido de que puede hablar al corazón de otros hermanos, de otras culturas y de otras espiritualidades, de otras religiones, etcétera? Y la utilización del poder para imponer nuestras verdades puede impedir que un hermano no sea capaz de escuchar la voz de Dios, no la nuestra, que no tiene importancia, la de Dios en su corazón. Sabater, otro autor que cita a Marina, dice: la vía de perfección moral pasa por la imitación de actos excelentes y no por la aplicación de reglamentos o el respeto a las leyes. El valor del ejemplo, el valor de la vida según Dios quiere. San Pablo nos dice: apropiaos de la mente de Cristo. Marina nos recalca que hay un trágico esfuerzo por complicar hasta hacerla intransitable la sencilla y cálida noción de fe que aparece en el Evangelio. Me parece súper interesante esta frase, que no se nos olvide. La sencillez del Evangelio no la podemos mejorar, hagamos lo que hagamos. Sigue comentando que cuando los cristianos primitivos repiten insistentemente «Dios es amor», tendremos a interpretar esta frase en clave sentimental. Nos equivocamos, porque el cristianismo es muy poco patético. Entonces dice, amar no es un sentimiento, es una acción creadora de lo bueno. Cuando se dice en las Escrituras que Dios es amor, no se está refiriendo a un corazón derretido, sino a un comportamiento amoroso, a una actividad. Sigue diciéndonos que el reino de Dios, dice, esto es interesante porque dice que del reino de Dios se pasó a hablar del reino de los cielos, con lo cual empezamos a mirar solo arriba
arriba y eso alteró profundamente el mensaje de Jesús. Yo lo pensaba y es cierto porque el reino de los cielos, yo, no sé vosotros, pues está ahí arriba, ¿vale? Pero cuando hablo del reino de Dios, pienso en esa lectura de Isaías tan bonita de las lanzas se convertirán en podaderas, o el tigre comerá con el ciervo. Y el reino de Dios lo trajo Jesús y está en nosotros. Es decir, que está aquí, está presente, ya ha llegado. Es vivirlo o no. Entonces tal vez sería interesante hablar más del reino de Dios que del reino de los cielos. El tercer libro del que os he hablado es El pobre de Nazaret, de Ignacio Larrañaga. Al principio de nuestra conversación hablábamos de lo importante de la intimidad con Dios. Larrañaga intenta acercarse a la intimidad de Jesús y nos va llevando con sus palabras al interior de su corazón. En la página 9, el autor intenta describirnos cómo sería la experiencia de Jesús adolescente a los 12 años cuando fue con sus padres a Jerusalén, a la gran Jerusalén, toda llena de templos, iluminada. Dice, cuando avistaron la espléndida Jerusalén, brotó de sus gargantas el Salmo 122. ¡Qué alegría cuando me dijeron! E intenta imaginar Larrañaga lo que pensaría el adolescente que miraba y guardaba silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y expresa así la situación. Un torrente no se puede canalizar por un surco, ni encerrar un vendaval en una gruta, ni la pasión del mundo meterla por el agujero de una flauta. Solo el silencio puede contener lo infinito. Siendo el eje de la historia, su punto de arranque y su consumación, Cristo tendría todos los derechos a que su persona y su vida contaran con una comprobada documentación, accesible a cualquier historiador, creyente o agnóstico. Pero no, él es también un exiliado de la historia. Las fechas cruciales de su cronología, como la de su nacimiento, el inicio de la evangelización, su pasión y su muerte, todo está envuelto en una especie de niebla, sometido a discusión, a duda. Parece ser que inclusive el historiador judío Flavio Josefo habla mucho de Juan el Bautista y de otras figuras que ni tan siquiera conocemos. Y en cambio hay un silencio casi total sobre Jesús. Cristo fue una figura históricamente oscura e irrelevante, nos dice Larrañaga. Un verdadero pobre en la perspectiva de la historia de los hombres. Ni tan siquiera este historiador judío que os he comentado, Flavio Josefo, nombra a Nazaret. Tampoco aparece para los geógrafos, historiadores y polígrafos de la antigüedad. Aunque Lucas habla de ciudad, parece ser que Nazaret en aquel momento era un villorrio compuesto por 20 o 30 familias que no ocupaba más allá de las 3 manzanas como espacio que encontramos ahora, 3 manzanas de una calle. Entonces, ¿cómo era el pobre de Nazaret al que queremos conocer y con el que queremos intimar? Larrañaga nos indica que impresiona la figura de Cristo despojado de todo relieve histórico. La bóveda de silencio que se cernió sobre Nazaret para cubrir obstinadamente los 30 primeros años de Jesús, rompe, dice Larrañaga, todas las coordenadas del sentido común y vuela por los aires nuestros cálculos de probabilidad y nuestra capacidad de asombro. Y recalca, el único se ciñó la triple corona, la pobreza, la soledad y el silencio. Durante sus años de juventud, mientras su madre trabajaba en el telar, él y su padre trabajaban en el pino, el ciprés, el roble, los transformaban en mesas, sillas, en cunas. Dice Larrañaga que en su maduración Jesús experimentó en propia carne que Dios no es ante todo temor,
sino amor. No es primordialmente justicia, sino misericordia. Ni siquiera es ante todo majestad, excelencia, santidad, sino perdón, cuidado, proximidad, ternura, solicitud. Por eso, en adelante, no lo llama Yahvé, sino Padre. Queridos hermanos, no puedo evitar la tentación de exponernos a continuación los párrafos en que Larrañaga intenta describir cómo Jesús se llena del Padre en una de sus salidas nocturnas para orar. Porque quien de vosotros lo haya sentido, lo reconocerá. Y quien no lo haya sentido, ya no parará hasta hacerlo. Comienzo. La noche ya había devorado la tierra. La vida se había detenido y en torno todo era silencio. El pobre se despidió de su madre, que respetaba, no sin cierto suspenso, aquellas ausencias de su hijo. Este salió cuidadosamente de su casa y al instante desapareció en la oscuridad. Desde las entrañas de la tierra, desde no sabía qué mundo, le subía al joven el presentimiento de que aquella noche sería diferente. Podrán aparecer nuevas constelaciones o hundirse antiguas galaxias. Al pasar junto a un huerto, se levantó una suave brisa y todas las hojas de los limoneros se pusieron a susurrar gozosamente como un anuncio feliz. La tierra olía a resina y miel silvestre. El joven ascendió como de costumbre por la rocosa colina. Para cuando alcanzó la altura más encumbrada, ya estaba perdido en el mar. La noche oscura y profunda comenzó a transfigurarse, pero la luz no era luz. Las estrellas rojas y las estrellas azules se alejaban, distanciándose cada vez más hasta desaparecer por completo. Los perfiles de los cerros, recostados contra las estrellas, se hundieron también en el mar y desaparecieron. Todo desapareció mientras una marea hecha de miel y misericordia subía y subía irremediablemente y con sus inmensas alas, que abarcaban la amplitud del mundo, devastó los contornos, el firmamento, las llanuras, las rocas, los barrancos, la primavera, el tiempo, la soledad, el exilio, las monarquías, los ángeles, el fuego. Solo quedó el mar, el amor, Dios. El joven comenzó también a sentirse progresivamente como una playa inundada por una pleamar de ternura. Una pleamar procedente de las más remotas profundidades del océano, como si 10.000 mundos, como si 10.000 brazos convergieran sobre él para cobijarlo, envolverlo y abrazarlo, como si el Padre fuese un dilatado océano y él navegando a velas desplegadas en sus altas aguas, como si el mundo y la vida fuesen seguridad, certeza, júbilo y libertad. Todo es gracia y presencia, una presencia amante, envolvente, definitivamente gratuita, sorpresivamente amorosa, violentamente gozosa. Hermanos, sabiendo lo que sabemos de Dios, no podemos imaginar esos maravillosos encuentros entre el Padre y el Hijo, inclusive como hijos. Nos podemos imaginar esos maravillosos encuentros entre el Padre y el Hijo, inclusive como hijos, como se acercó Jesús en la intimidad de nuestra habitación, en el silencio, en el encuentro entre tú y yo, y podemos llamar a Dios Padre. Pero creo que esa fue la fuente donde Jesús tomaba sus fuerzas para los otros momentos. ¿Para qué otros momentos, hermanos? Pues para ponerse en la cola de los pecadores para ser bautizado. ¿Os imagináis a uno de nosotros en una cola llena de pecadores, de gente sucia, maleducados, COVID positivo, drogatas, prepotentes? ¡Oh! Nosotros.
cristianos, los hermanos de la OCS. Habría que vernos la cara. O bien cuando se diese cuenta de que la gente solo se acercaba porque necesitaba el milagro, pero no entendía nada del reino de Dios, como nosotros. Señor, Dios mío, tengo este problema, ayúdame. Pero realmente yo entiendo el reino de Dios. O cuando viese a su madre, cómo la criticaban porque su hijo ya adulto no había buscado una esposa como era normal entre los judíos. Y si hablamos de su muerte, la hemos visto 1000 veces en Semana Santa. Además de todo lo que ya sabemos, ese gran, enorme dolor físico y dolor psíquico que conocemos. ¿Os imagináis el polvo pegar sus heridas, los insectos chupándole la sangre, el agotamiento? Así pues, hermanos, yo os propongo, perdonadme porque seguro que muchos de vosotros ya lo hacéis, porque ya lo hacéis, pero para los que no lo hacemos, tenemos que amar a Jesús con todo nuestro vacío. No os digo con nuestro corazón ni con nuestra mente, como os decía, con nuestro vacío. Es decir, entregándole todo lo malo y lo bueno que tenemos, porque así nuestro vacío se llenará de Él, que es todo amor. Muchas gracias y un besito. Hasta la próxima. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de respirar.